el primer día del año empezamos hablando de adorar a uno, inspirar a otros. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya estamos por terminar agosto y nosotros no quitamos el dedo del renglón. Queremos seguir enseñando para que ustedes sepan adorar a uno, que es Dios, y por medio de eso podamos inspirar a otros. Y tú dices, yo no tengo hijos. Dice la Escritura que hay una gran nube de testigos a tu alrededor y a eso los puedes inspirar. El Señor nos mandó a eso, ¿sí o no? Nos mandó a hacer discípulos y enseñarles. ¿Cómo les voy a enseñar? Con mi vida, ¿sí o no? Con mi vida. Y mi vida devocional es la que inspira, por ejemplo, a los hijos, ¿sí o no? Si tus hijos no te ven orando y no te ven leyendo, no te ven ayunando, entonces dicen, ok, esto es un chiste, qué bueno. Y entonces cuando sean grandes lo van a ver como chiste. Y la vida cristiana no es un chiste, ¿sí o no? Porque dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra... Ok, espero que sepan. ¿Contra quién tenemos lucha? Y entonces cuando se nos olvida pensamos que esto es un juego y no es un juego. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Están todos conmigo? Bueno, ok. Ayúdenme a predicar porque si no me van a poner nerviosa. Y bueno, ¿cuántos de ustedes entonces, déjenme preguntarles a iniciar con esta pregunta? ¿Cuántos de ustedes vieron la película de la Pasión de Cristo? Alza la mano. Alza la mano. Ay, no, es que yo no veo película. No, la verdad, fíjense que estaba investigando cuando empecé a preparar esta prédica, lo estoy investigando y resulta que salió esa película en el 2004. Tiene 20 años y fue muy producida muy bien. ¿Así se dice? ¿Verdad? Porque yo no sé a cuántos de ustedes los impactó esa película. ¿Verdad que sí? Yo no sé cuántos lloraron. La verdad, sí, yo sí lloré mucho. Y yo me acuerdo y todavía, ¿verdad? Y cuando iba y las escenas, y dicen que eso es lo que estaba más ligado a lo que dice la Biblia, más pegado, esa película fue una película que fue basada en así como que le investigaron y le echaron ganitas, en pocas palabras, ¿verdad? Y lloramos. ¿Cuántos lloramos? A ver, los mentirosos también hacen la mano. Ya, ¿verdad? Ya todos tres ya. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué creen? No se compara a lo que Jesús murió en realidad. Y esa película, ¿como para cuánto tiempo te alcanzó? El sentirte mal, el llorar, el decir, wow, ¿como para cuánto tiempo? Y a lo mejor te estoy diciendo, y estoy siendo un poco irónica, y te estoy preguntando, ¿como para cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo te duró el híjole? Sí sentí bien feo. Híjole, sí Jesús murió. Pero creo que eso no nos hubiera durado tanto, o tampoco si nosotros sabemos a quién adoramos. Y si nosotros entendemos a quién es el que adoramos, en este momento no por la película, sino por lo que dice la Biblia y por lo que el Espíritu Santo me haya revelado, es que yo estoy caminando con Jesús. ¿Sí o no? ¿Amén? Porque fue un sufrimiento muy sangriento, ¿sí o no? Muy feo. Y a lo mejor nos acordamos y antes de la pandemia hacíamos encuentros con Jesús. Y había un momento en que pasábamos algún video de esa escena haciendo alusión a lo que Jesús había hecho por nosotros. Y nosotros cada que lo dábamos esa plática y veíamos esa escena, volvíamos a llorar. Y a lo mejor decimos, es que somos bien chillonas, ¿verdad? Y que somos bien chillones. El punto aquí es, ¿qué hizo la sangre de Jesús por ti? Ese es el punto esencial del que vamos a hablar hoy, la sangre de Jesús. Y entonces sería bueno que sacaras tus notas y empezaras a escribir, porque a algunos de nosotros se nos olvidó qué hizo Jesús por nosotros, algunos no lo sabemos.
Y yo me conflictúo mucho, porque en mis tiempos, si el Espíritu Santo te tocaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Te caías, ¿sí o no? Y si el Espíritu Santo te tocaba, te daba un temblor extremo. Y si el Espíritu Santo te tocaba, no sé cuánta cosa, y yo no estoy diciendo que no suceda eso. Yo estoy diciendo, yo siempre dije, si el Espíritu Santo te toca y te caes, súper padre. Pero si te levantas siendo el mismo, siendo la misma, tienes un grave problema, porque entonces fueron tus emociones. Y entonces ahí quiere decir que tú no has entendido lo que la sangre de Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo. ¿Sí o no? ¿Me explico? Y ayer yo les decía a las mujeres, las que no vinieron se la perdieron, pero yo les decía, es el tiempo en que si decimos que somos cristianos, actuemos como cristianos, porque si decimos que somos cristianos, los que nos tienen que ver, por ejemplo, son los nietos. Se dice que esa generación los nietos es la generación donde vas a decir, valió la pena ser cristiano. No los hijos, pero sí los nietos. Por cierto, ya quiero tener nietos, ¿verdad? Ya quiero tener nietos, ya los quiero ver adelante conmigo adorando, ya los quiero ver levantando las manos, porque mi ejemplo los tiene que arrasar a ellos. Porque yo entiendo quién es Jesús y yo entiendo la sangre de Jesús, que es lo que hace por mí. Amén. Y no es que antes, por ejemplo, decís, ay, va un cristiano, traía su Biblia aquí abajo. No estoy diciendo que esté mal, pero su vida trayendo a su esposa, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, en casa era un desastre. Estamos viviendo en un tiempo donde vas a ser perseguido. ¿Ya te diste cuenta? Vas no sé cuándo en la semana fuimos Joana y yo a ver unos lentes, y entonces vimos a una persona, tú ves una mujer completamente arreglada, y cuando te habla dices, ah, caray, eso lo vamos a empezar a ver más seguido y no vamos a poder decir nada. Pero tú, ¿cómo les vas a enseñar, por ejemplo, a tus hijos? Que muchos de ustedes son bien jóvenes. ¿Qué les van a enseñar? Yo digo, bueno, yo ya enseñé, pero sería muy egoísta si solamente me quedara ahí. ¿Sí o no? ¿Ok? O si dijera, ay, pues yo ni hijos voy a tener. Estás en otro canal entonces. Entonces, acuérdate que la sangre de Jesús es el fundamento de la redención. ¿Alguien me puede decir qué es redención? A ver, los más grandes, los que tienen tiempo de ser cristianos, ¿qué significa redención? A ver, aquí adelante los hermanos que ya tienen muchos años de ser cristianos. Y todos, ¿verdad? Como en la mañana a la hora que estábamos aquí, a ver, ¿qué es esto? ¿Verdad? El clásico. ¿Qué es redención? Ustedes no, tú tampoco. Ya les voy a decir, a ver, tú no, tú tampoco, tú no sé qué. ¿Qué es redención? A ver, Pati, ¿qué es redención? Ahí la llevas. A ver, ayúdenme. Los cristianos ¿cuántos cristianos hay ya de años? Entonces, porque eso lo tenemos que saber. Ok. Entonces redención dice que el intercambio que hizo Jesús por nosotros. Ok. ¿Qué es redención, Joana? Ok. Eso y todo lo que han dicho, pero solamente teniendo en cuenta que Él no tenía que pagar por cada uno de nosotros. Si no le aumentamos el no tenía que pagar por cada uno de nosotros, entonces nosotros decimos, y entonces la sangre de Cristo la pisoteamos. Y vamos a ver un versículo de eso. Entonces, ubíquense bien en lo que son y aprendan esto, y que sea un estandarte en su vida. La sangre de Jesús fue para tener redención de mis pecados. O sea, sí, Él murió para que nosotros fuéramos perdonados, pero no tenía por qué hacerlo. Cuando yo digo no tenía por qué hacerlo, entonces me planto en lo indigno que soy y lo digno que me hace el Señor con su sangre. Amén. Y entonces digo, ah, caray, esto que estoy haciendo no es correcto delante de mi Señor por lo que Él hizo.
Entonces necesito corregir esto. ¿Va conmigo? ¿Sí? Por ejemplo, yo entiendo que si Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó hasta su última sangre por mí sin que lo tuviera que hacer, entonces, si no estoy casada, ¿qué debería de hacer? Casarme. ¿Pero por qué? Pues porque no vas a poder seguir, eso es pisotear la sangre de Cristo. ¿Sí me explico o no? ¿Va conmigo? Sí, si yo era inmoral, ahora soy cristiana y ya no puedo seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora he sido lavada con la sangre de Cristo. Si no lo entiendo, entonces voy a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y veo así como que muchos están haciendo chiquitos. Háganse grandes y digan, hoy es el día en que debo de hacer lo contrario. ¿Ok? Hoy es el día en que me va a pedir cuentas el Señor por esta palabra. No eres exento. ¿Ya lo oíste? Ahora no hay vuelta de hoja. Cuando llegues delante del Señor, porque vamos a llegar delante del Señor, y entonces te va a decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hiciste con mi sangre? Y vas a decir, ay, no, pues aquí, bien padre, mira, Señor, ni te entendía. Entonces el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Sáquese de aquí. No te conozco. Se los estoy haciendo bien padre, pero la Biblia dice, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. No los conozco. Ay, mamá, eso dice la Biblia. Pues eso dice mi Biblia. Yo no sé si tú leas la Biblia, pero tu Biblia debe de decir eso. Y si tú lees la Biblia, tienes que hacer las cosas como dice la Biblia, porque son cristianos. ¿O no? ¿Estoy siendo muy ruda? Pues se aguantan. Ya están aquí, cierren las puertas para que no se vayan. Ok, esto es nuestra vida cristiana. Por eso es que tenemos y nos ponemos límites, porque entendemos y conocemos qué es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? Miren que estos son temas doctrinales y son bien difíciles de entender, pero cuando el Espíritu Santo nos revela, las cosas cambian. Porque entonces digo, ah, caray, estaba haciendo muchas tonterías, ya no las voy a hacer. Ajá. Y a veces cuando el Espíritu Santo nos redarguye decimos, ah, caray, bueno, esto no, bueno, esto sí, pero esto no. Ya no puedes decir esto sí y esto no. Te va a ser juzgado, dice la Escritura, con lo que se te enseñó. No es con lo que sepas. Cosas diferentes, ¿verdad que sí? Una cosa es lo que nos enseñan y otra cosa es lo que aprendemos. Y otra cosa lo que vivimos. Pero a ti se te va a ser juzgado ¿cómo? Con lo que, ay, pues ya con lo que agarre, no, con lo que se te haya dicho, con lo que se te haya enseñado ahorita. Así es de que por eso es que todos deberíamos de estar ahí anotándole, ¿verdad? Y yo digo así porque bueno, ya todos somos de celular. Ya el que trae su libretita, yo siempre traigo mi libreta porque bueno, yo soy de ese tiempo. Espero que tú del tiempo que seas lo estés anotando, ¿verdad que sí? O bueno, ahí ya está más fácil. Hay Facebook, puedes ir otra vez a las prédicas y escucharlo otra vez, ¿ok? Pero bueno, déjenme avanzar, por favor. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera de Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados o fuisteis redimidos, ¿verdad? De vuestra manera de vivir. Y eso entonces hay un cambio, debe haber un cambio y un después. Si antes hacías una cosa, ahora ya no lo debes de hacer porque fuiste rescatada, fuiste rescatado de tu manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre es la que nos hace a nosotros rescatados, o la que nos rescató. ¿Me explicó? Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién era el cordero sin mancha y sin contaminación? ¿Quién? Jesús. Díganlo fuerte, Jesús, con convicción, Jesús, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por medio de qué recibimos la sangre? Perdón, ya se los dije. ¿Por medio de quién recibimos la salvación? Por medio de la sangre, ¿verdad? Entonces, espero que la vayan agarrando, ¿verdad? De la sangre de Jesucristo. Entonces, necesitamos entender lo que dice Romanos 3:23, porque el pago del pecado es muerte.
Ajá, ahí quedémonos. Porque la paga del pecado es muerto. Este versículo todos como cristianos deberíamos de saberlo. Así de memoria. Primera tarea, apréndanse Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es. Porque la paga del pecado es. Ok, entonces si yo vivo solamente es la mitad del versículo. Si yo vivo con este versículo, entonces yo digo, caray, no puedo pecar porque entonces me voy a morir. Y a lo mejor dices, pues no, yo me siento re bien, no quiero morirme. Si tú te das cuenta, este versículo habla de muerte espiritual. Ajá. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa cuando pecas? Te separas de Dios. Porque acuérdate que muerte es separación. Ajá. Separación. Ahí estás o aquí sigues, pero no estás junto al Señor. A mí la verdad eso me da peor que si se muriera el pastor. Y miren que a lo mejor, y no es chiste, pero lo voy a ver en la vida eterna. Él me va a ver en la vida eterna. Pero si yo me muero espiritualmente, no lo voy a volver a ver. Ni Él me va a volver a ver. Eso es lo que más me preocupa. No que me muera, sino el que a dónde voy a ir. Eso es lo más crítico. Por eso es que todos le estamos echando ganitas y diciendo, Señor, yo quiero más de ti, ¿verdad? Y menos de mí, porque me encanta la fiesta, pero cuando canto fiesta, hoy hacemos una fiesta, aquí no hay fiesta, aquí es así como, pues chido. Pero cuando voy al mundo, ahí está la fiesta, y debería de ser al contrario, ¿sí o no? Es que yo soy así. Déjame te digo que si tú entiendes quién es Jesús, entonces si lees la Biblia, quiere decir que cuando vayamos al cielo va a haber una fiesta. Solamente nos estamos entrenando aquí. ¿Por qué entendemos si allá no va a haber un animador? ¿Verdad? Ahí tú solito te vas a animar con lo que sepas de tu Dios. Y aquí entonces si no sabes nada de tu Dios, pues entonces dices, no, qué aburrido, otra vez, ya van a cantar otra vez estos. Ya vamos a leer la Biblia, qué aburrido. Eso es lo que vamos a hacer la eternidad completa. ¿Sí o no? ¿Ya? Ok, ¿van conmigo? Bueno, entonces, solo a través del sacrificio del Hijo de Dios que se llama Jesús, que tomó en nuestro lugar, podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados no se alcanza por lo guapo que son. No se alcanza por la lana que tienen. No se alcanza por tantas licenciaturas y maestrías, y no estoy diciendo que esté mal. No se alcanza tampoco por cuántas parejas hayas tenido, que eso sí está mal. ¿Sí o no? Se alcanza por la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Y por el derramamiento de su sangre. ¿Ok? ¿Van conmigo? Les veo algunos caras de asustados, así como que, ay, Dios mío. Bueno, tienen razón, porque si no lo entendemos vamos a ser juzgados por el derramamiento de su sangre. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo somos perdonados? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y cuando lo aceptamos que Él derramó su sangre hasta la última gota de sangre, y entonces pasamos de muerte a vida. ¿Van conmigo? ¿Sí? Entonces, ok. Por eso tenemos que decir, Señor, te pido que me perdones en el nombre de Jesús por todos y cada uno de los pecados que he cometido. Señor, entiendo que el derramamiento de tu sangre fue para perdón de mis pecados y que no lo puedo hacer solo ni sola. Y necesito en este tiempo tu Espíritu Santo para poder seguir caminando en esta tierra. En esto que te acabo de decir, te di toda una vida cristiana. ¿Sí o no? Si tú lo entiendes, entonces no puedes caminar sin el Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero ok, es que tantas cosas que hablar y ya tengo 18 minutos. Ok, entonces, hablemos un poco de la sangre, de la sangre solamente que se menciona en la Biblia. En el Antiguo Testamento la sangre empezó desde Génesis, cuando Adán y Eva metieron la pata, ¿te acuerdas? Metieron la pata y entonces se cubrieron, solamente se cubrieron con pieles de animales, se cubrieron. Hubo ahí
un derramamiento de sangre que solamente cubría. Quiere decir que en el Antiguo Testamento solamente se cubrían los pecados. Como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando el sacerdote llegaba y le traían un animal, no sé qué, no sé cuándo, lean el Levítico, y ahí como solamente le llevaban el animal, el sacerdote, no sé qué, el ritual, que solamente para cubrir. Es decir, cada año tenían que ir, ya cuando se dividieron los reinos, uno al norte, otro al sur, ¿te acuerdas? Espero que eso lo sepan. Uno al norte, otro al sur, y cada uno debería 2 tribus, 10 del otro lado, llegaban con sus animales y le decían, traigo el animal para que tú le des y entonces cubras mi pecado. ¿Sí o no? Lo hacían repetidas veces, ¿sí? O sea, repetidas veces, pero entonces eso era en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, ¿ok? ¿Sí o no? Dice Levítico entonces 17:11, ve conmigo. Son versiones, no quise leer mi Biblia porque ya ven que yo siempre traigo la Reina Valera y esta es diferentes versiones. Entonces vayan conmigo. Dice Levítico 17:11, si no mal recuerdo es en la NTV. Dice, porque la vida del cuerpo está ¿en dónde? Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos. Ajá, sí, lo que les dije ya les abre un panorama, ¿verdad? Para hacerlos justos ante el Señor. Eso es lo que daba la justificación, eso nos purificaba, eso los purificaba. Ajá. Y después sigue diciendo, es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Eso es esencial. Nosotros como cristianos debemos de entender que esto es esencial. La sangre es la que hace posible la purificación. Un tema muy, muy importante y que no nos acordamos, porque si nosotros no entendemos esto en el Antiguo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento decimos, ese es un animal. No, para nosotros en este tiempo ya no aplica eso. Ahorita se los voy a decir, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a seguir. Entonces, llegaban, ya les dije, a llevar a los animales, el sacerdote hacía todo lo que sabemos, y si no, léanlo. Y bueno, vamos a Hebreos 9:22. Yo creo que para aprender de la sangre de Jesús tendríamos que hacerlo como mínimo un mes, todos los días, ¿no? Más o menos. Dice Hebreos 9:22, la ley de Dios enseñaba, fíjense, la ley de Dios enseñaba, Antiguo Testamento, que la sangre era necesaria para limpiar casi todo. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Bueno, Hebreos habla del Antiguo Testamento, enseñaba que casi todo era para que se limpiara, ¿no? Y dice, vemos que Dios nos perdona a las personas, vemos que Dios no perdona a las personas por sus pecados a menos que haya sangre de una muerte. Es decir, antes solamente, repito, se cubría, ahora lo que hizo la sangre de Jesús fue limpiar. O sea, debería de haber una muerte para que nosotros fuéramos salvos. Totalmente. No cubrir los pecados, sino se nos quitaran los pecados. ¿Ok? Por eso es que no podemos. Algunos pecan porque no saben o porque saben y no les interesa. Porque es decir, dice la Escritura que nosotros no tenemos que estar repitiendo el pecado porque ahí es una bronca más grande, ¿sí o no? Por eso dice, los que practican el pecado. Tú sabes que es incorrecto que estés teniendo relaciones con alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa, y tú dices, ¿crees que me interesa? ¿Cómo que no? Tú sabes que no debes de robarte las cosas y lo haces y dices, ¿crees que me interesa? Para nada. Y tú dices, no, sí, yo soy cristiana. No es cierto. Tú lo que estás haciendo y diciendo inconscientemente es, esto no me interesa. ¿Qué quiere decir entonces? Que tú no estás valorando lo que Jesús hizo en la cruz al derramar su sangre. Porque dice ahí la Escritura, vemos que Dios no perdona a las personas por sus pecados, ahí ya, a menos que haya sangre de una muerte. ¿De qué sangre estamos hablando? ¿De la muerte de quién para que nosotros ya ahora hayamos sido perdonados? De Jesús. Las cosas cambian cuando entendemos que Jesús murió por mí. Y entonces, en el lugar de que siga haciendo lo mismo, lo que hago entonces es ya no seguir practicando el pecado, porque quiere decir que pisoteo la sangre de Jesús. ¿Ok? ¿Van conmigo? ¿No los he perdido?
Ay, espero porque todavía me falta como 20 horas. Entonces, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Su sangre entonces eliminaría, quitaría, borraría, ya no se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Ok? Pero muchos ahí decimos, ok, si nosotros somos creación y todos somos hijos de Dios, y entonces ahí nos volvemos a equivocar. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Sí o no? Todos somos criaturas en esta tierra, pero los hijos tenemos un sello, y el sello es el Espíritu Santo, que entendemos que ese sello se nos pone cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí o no? Y entonces las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Miren que les estoy dando una clase que necesitan ustedes estar. Espíritu Santo, revélame esto si no lo sé, y si no, anótenlo y lo platicamos. Esto es básica para nuestra vida cristiana. Por eso es que muchos decimos, yo soy cristiano, y después ya lo ves ahí haciendo y deshaciendo y dices, este es el cristiano. No, no era cristiano. Porque si tú eres cristiano, entiendes lo que dice la Escritura y entiendes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti. ¿Sí o no? ¿Fui ruda? Sí, pues se aguanta. Ok, seguimos. Porque miren, es mejor que el Señor les pida cuentas a ustedes a que me las pida a mí. ¿Sí o no? Ok, entonces, quiere decir entonces que la sangre de animales no fue suficiente para perdón, sino solamente para cubrir pecados. Dice la Escritura entonces en Hebreos 10:3, que Hebreos deberíamos toda la iglesia aprendérnoslo de memoria. ¿Sí o no? Pues nos lo vamos a aprender. Dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados cada año, lo que ya les había dicho. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Aquí les estoy enseñando lo que yo les he estado diciendo desde hace ratito. ¿Ok? Entonces, regresamos ya en el Nuevo Testamento. El primero que habló del Cordero fue Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Juan el Bautista dice en Juan 1:20, dice, este es el Cordero que quita. Este es el Cordero que quita los pecados del mundo. O sea, no los cubre. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Cuando vio que venía Jesús, dijo Juan, este es el Cordero que quita, no que cubre, no que tapa. Entonces fíjate bien desde ahí, y eso es bien interesante, porque si desde ahí hubieran entendido que todo lo del Antiguo Testamento, entonces inmediatamente tú entiendes, si este es el que quita, entonces este es el que va a morir. Este es el que va a ser sacrificado por mis pecados. Pero no lo entendieron en ese momento. Espero que ahorita lo estemos entendiendo. Si Él es el Cordero que quita los pecados del mundo, entonces quiere decir que Jesús fue el que murió por mí para quitar mis pecados. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ahí la llevan o no? Ok, entonces vamos a 1 de Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto, exactamente igual que como se pedía un animal, pero Él solamente cubría, Él los quita. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dice Corintios 5:17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una ¿qué? ¿En una qué? ¿En una qué? Y entonces ahí tenemos un serio problema, porque muchos de nosotros solamente caminamos por lo que oímos o por lo que vemos, pero no por lo que aprendemos y por lo que el Espíritu Santo nos revela. Por eso es que cuando dices, oye, ¿y por qué no te metes al grupo de conexión? Ay, no, ¿y qué hay que hacer? Aprenderse versículos, estudiar la Biblia. Uy, no, yo ya estoy grande. No, ya no estoy para eso. ¿Qué me estás diciendo? No eres una nueva persona.
No eres una nueva criatura. Bueno, sí, pero. No, no le pongas el pero. Porque si tú eres una nueva criatura, Pablo lo decía, mi cuerpo sé, pero mi espíritu. Y entonces, ahí tenemos un grave problema, porque no entendemos entonces lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Están conmigo? Ok, entonces, no tienen más pretextos, nadie. Bueno, no tenemos, porque esto primero fue para mí. No tenemos ningún pretexto para decir, no puedo. No puedes, entonces, ¿en quién confías? Entonces, ¿quién fue a la cruz por ti? A lo mejor un macho cabrío. Pero mi Jesús fue a la cruz, murió para darme una vida nueva. ¿Amén? Ok, dice la vida antigua. ¿A qué dice? Ha pasado. Pregúntale al vecino, si ha pasado, entonces ¿por qué no me perdonas? Vamos, pregúntale. Es la oportunidad y todos. Estás aquí en la iglesia, no te va a pasar nada. Ya cuando salgas, quién sabe, ¿verdad? Pero todos así, ¿verdad? Entonces, si has tenido una vida nueva, necesitamos perdonar. ¿Quién rayos somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos? ¿No? Yo a veces cuando viene alguien y me dice, no, es que este me hizo, esta me hizo, no sé qué, ¿y por qué no lo perdonas? No, es que si tú supieras lo que me hizo, pues, cálmate, Dios. ¿Sí o no? Ahora, esto no es permiso para pecar. No se hagan conchudos o conchudas, ¿verdad? Porque a veces lo que decimos, ay, es que, pues, ay, ya perdóname, ya te enseñaron en la iglesia que debes de perdonar. Sí, pero le sigues dando a pecar. Y el que practica el pecado, busquen qué dice la escritura. Ese ya es otro rollo. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Van conmigo? ¿No los he perdido? ¿Me aman? Vale, les vale, ¿eh? Dice entonces, la vida antigua ha pasado. ¿Y qué dice? ¿Una nueva qué? Una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Entonces, todo tiene que ser diferente. ¿Sí o no? Y la escritura lo dice, el que hacía esto ya no lo haga. Pablo decía, ¿verdad? El que roba ya no robe. Ahora trabaje con sus y lo ven y vende, véndalo, ¿verdad? Lo que hace. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no lees la Biblia. Si yo vengo aquí y me paro y te digo, ¿me crees, sí o no? Pero lo más mejor es que tú lo compruebes y lo vivas y te aprendas la Biblia y estés hablándole a tus hijos. A ver, aquí dice la Biblia esto, ¿a dónde? Pero lo que dices tú lo estás aplicando para ti. No para ellos, sino para ti. ¿Sí o no? ¿Van conmigo? ¿No se han dormido? Espero, ¿eh? Tal vez voy a preguntar a los que están así como durmiendo que no me digan, ay, es que estoy orando. No es cierto, ¿ah? Ya, vayan a Apocalipsis 1:5. Hace mucho tiempo alguien me dijo, no, Apocalipsis no hay que leerlo. ¿Han escuchado eso? Porque cuando terminamos de ver Apocalipsis, nos morimos. Y yo dije, lo voy a empezar a leer. Que no es cierto, eso no es cierto. O cuando dices, ay, es que el diablo no tiene poder. No, no lo menciones. Pues, ¿cómo lo vas a mencionar si anda contigo? Esto es cierto, o sea, el diablo no es el príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde crees que esté? ¿Allá afuera? No, está aquí. Y por eso te estás durmiendo. ¿Sí o no? O sea, no es chiste, es en serio. Es en serio. Pero tú no tienes la autoridad dada por Dios porque tú no lo crees ni has entendido que tú tienes una autoridad. Por eso es que muchas veces vivimos como vivimos. ¿Y por qué no te casas? Ay, es que este no es el correcto. ¿Para qué andas haciendo? ¿Para qué andas ejerciendo sin título? ¿Me expliqué o se los explico? Acuérdate que te vas conmigo, pastor, ¿eh? Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel. Esto les autorizo que se lo tatúen. ¡Oh! Es que se lo tatúen en el corazón. Y luego ahí van, ¿verdad? Ay, es que los que se tatúan no van a entrar al reino de los cielos. Yo tengo mi teoría. La Biblia dice que Jesús tiene un tatuaje en el muslo. ¡Oh! Lean su Biblia. Caray, hasta se los estoy dando. Ahora no estoy diciendo que se tatúen, pero tú no vas a entrar, tu cuerpo no va a entrar al cielo. O sea, por si no sabías.
Y tampoco estoy diciendo, ay, ya viste mamá, ahora ya déjame que me tatúe. O sea, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. ¿Ok? ¿Sí o no? Lo que estoy diciendo es que nos volvemos religiosos porque somos ignorantes de lo que dice la Escritura. ¿Sí o no? Y no estoy diciendo que está bien que se tatúen, pero tampoco estoy diciendo que está mal. ¿Verdad? Porque mi hija está tatuada, mi hijo está retatuado, pero yo siempre les dije, si su corazón está pegado al de Dios, miren, por mí, hagan, ¿sí o no? Pero aman al Señor más que al esposo, más que a la esposa. Amen al Señor. Y si no, ni vengan a hacerle la payasada. Ay, me quiero tatuar. Sí, pero yo te veo que andas de allá para acá haciendo tonterías, que ya ahora ya quieres noviecita, pero te quieres tatuar. O sea, date unas cachetadas. Y si no, ven y yo te ayudo. ¿Me aman? Ok. Normis, tú y yo este año nos tatuamos, ¿eh? No, que Raúl me dijo, ya el otro día le dije a Raúl, oigan, me voy a tatuar en el tobillo. Y estaba Raúl y dice, pero les dije, voy a tatuar una tacita de café con el humo que diga café. Y me dijo Raúl, va, usted se tatúa acá y yo fe. O sea, ¿verdad? Y ya bien cristianos. No es cierto, o sea, no se esperan hoy todos, la pastora, pues qué, sí, qué. Ok. Entonces dice la Escritura, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, eso es lo importante. No te quedes que si te tatúas, si no te tatúas. Entiende qué es lo que hizo la sangre de Jesús por nosotros y en nosotros. Amén. Sí, entonces Cristo nos liberó del pecado mediante su. Ok, entonces, como hombre también sufrió, igual que nosotros, pero Él ya tenía un propósito y era librarnos de nuestros pecados, quitar nuestros pecados. Amén. Vamos a Apocalipsis 5, 9 y 10, por favor. Dice la Escritura, y cantaban un nuevo cántico. Este libro es impresionante. Es lo que vamos a hacer en el cielo. Es una revelación. Y si tú no lo has leído, tienes un grave problema, porque entonces no digas que eres cristiano. Yo siempre le digo al pastor, porque conocen a Jesús desde hace mucho tiempo, desde generaciones, pero viven de una forma que, híjole, bien fea. No digas, yo soy cristiano, ya andas, yo soy cristiano, o yo soy cristiano, o ¿y quién es tu esposo? Es que es mi, ¿qué es de ti? Ellos saben que soy bien así, porque si es sí, mi sí es sí, mi no debe de ser. No, porque todo lo demás del mal procede. O sea, ¿sí o no? ¿Estoy siendo ruda? Pues se aguantan también. Tú dices que no. Me lo he puesto, pero sí bien. Ok. Entonces dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, tú fuiste sacrificado, ahí le puse sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ya sabes qué significa redención. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, o sea, no es que tú estés feo, bonito, guapo, estamos todos hemos sido redimidos y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso me agrada. Y todos decimos, yo quiero reinar, pónganme. Pues sí, pero para eso se paga un precio. No es de gratis, no es de gratis, ¿sí o no? Dice Gálatas 2:20, este versículo me encanta. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí entonces viene, es que yo soy la hermana que de todo me prendo, el hermano que de todo me prendo. Pues ahí dice que estás juntamente crucificado. No te bajes de la cruz porque te vuelves bien loco, bien loca, ¿sí o no? Dice, estoy con Cristo justamente crucificado y ya no vivo yo. Así es de que de hoy en adelante se quitan los pretextos. Ya no vivo yo. ¿Por qué dice? ¿Más quién vive en mí? Y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso quiere decir que Él tomó mi lugar. Y entonces eso es una realidad, debe de ser una realidad en mi vida. Y por eso me enojo mucho cuando dicen, soy cristiano y se roban las cosas. Y soy cristiano y no dan los kilos o los no sé qué. ¿Sí me explico? Y me enoja mucho porque digo, este ni cristiano es, ¿verdad? Y no soy juez. Solamente que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Sí o no? ¿Amén? Ok. Entonces, sigue diciendo la escritura. Bueno, acuérdense que estamos muertos debido a nuestros pecados, ¿verdad? En ese ya estamos muertos. Y Dios nos compró con su sangre preciosa. Entonces podemos ahora vivir gracias al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Entonces, dile al vecino, pues la carita que tienes no parece que Cristo vive en ti. O como dices, ¿verdad? Yo no sé cuántos, pero yo tengo 35 años de abrir los ojos, ver al pastor y siempre, buenos días, ¿verdad? Y luego nos cotorreamos, amaneciste, y tú me dices, ¿cómo amaneciste? Y luego el cotorreo, ¿verdad? Ya saben que con el pastor no puede uno estar en silencio, ni enojado, ni, ¿verdad? A todo le saca chiste. Entonces, bueno, hasta que está enfermo, hasta que yo estoy enferma, y todos así como quedó el chiste, y dije, yo tengo entendido algo, y no sé si ustedes sepan que se van a morir. ¿Sí? ¿Cuándo saben que se van a morir? No diga eso. Todos nos vamos a morir. O sea, algún día. Yo no sé cuándo. ¿Sí o no? Mañana, no sé. Por ejemplo, tu sobrino, primo sobrino. Tu primo. ¿Cuántos estuvieron orando por el primo de Nancy? Estuvimos orando, clamando y orando. La verdad, cada que me decía, yo decía, no quiero pensar, ya se va a morir. Señor, tú tienes la última palabra. Es que ahora tiene esto, es que ahora tiene. Tuvo un accidente bastante feo, que gracias a Dios yo no soy ni médico, ¿verdad? Porque hasta el médico que les dije, traigan un pastor, ¿no? Les dijo, traigan un pastor o traigan a alguien porque ya. Cuando ella me dijo, dije, Jesús, tú eres el que tienes la última palabra. Y a los 3 días ya está en su casa. Dije, ¿qué? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y si puede hacer eso, ¿qué no puede hacer conmigo? ¿Sí o no? ¿Ok? Pero necesitamos creer. Dice 1 Corintios 5:7. Este versículo también me encanta. Dice, así que echen fuera de esa vieja levadura. Y es lo que vamos a hacer hoy. Sacar esa vieja levadura. Ya no eres el mismo. Tienes que creer que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. Pero tienes que vivirlo, tienes que aprender a vivirlo. La gente tiene que decir, oye, ¿qué te pasó? Y tú tienes que decir, ya no tengo esa levadura, ya no soy la misma vieja, el mismo viejo de viejo, ya soy diferente. ¿Amén? ¿Me expliqué de tantos viejos? Ok. Dice entonces, de esa vieja levadura que ¿qué dice? Los corrompe. Si no perdonas, el corazón, ¿cómo lo tienes? Corrompido. Qué fea palabra, ¿no? Qué fea palabra, pero has entrado a un lugar donde huele a horrible, ha echado a perder, donde el drenaje se sale. Así es. A ver, ese olor luego te queda en la nariz, ¿sí o no? Te queda. Bueno, así hueles cuando no has entendido. Y es como lo que dicen, ¿verdad? Nadie sabe que nos huele la boca hasta el vecino, ¿sí o no? Hasta que tus hijos te dicen, oye mamá, ya bájale, te estás volviendo loca o qué onda, ¿sí o no? Y todos los hijos. Bueno, entonces esa es la vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Ay, eso es bien bonito. Yo no sé si sepan ustedes cuál fue la fiesta de la Pascua. Espero que sí. ¿O no? Ese es otro tema. Pero bueno, dice, porque Cristo es el Cordero de nuestra Pascua. Fue muerto en sacrificio por el vecino, por mí. Tú puedes decir, fue muerto por mí. Vamos. Hazle así, fue muerto por mí. Fue muerto por mí. Créelo, vamos, créelo. Fue muerto por mí. Fue muerto por mí. Entonces, cuando tú entiendes que fue muerto por mí, quiere decir que entonces no soy cualquier cosa. Chicos, suban por favor. No quiere decir que no soy una
especie rara y que esta me falló la píldora, que no sé qué, que entonces, no. Yo vine a esta tierra con un propósito. Y ese propósito es dar a conocer a mi Dios, el que murió en la cruz, el que derramó su última gota de sangre. Vean este versículo. Cuando lo leas, si tú eres ese hombre, ponte de pie. Pásame el salmo, por favor, Mitch. Ese salmo es brutal. Se los voy a leer. Dice: Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda. O sea, también hay hombres medios tarados. Porque dice ahí para ver, o sea, si no entienden que son tontos, no, ¿sí o no? Pero a ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Mi intención es que nosotros seamos de esos, que busquemos a Dios, que busquemos a Dios. Y dice: todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Yo me imagino esto, a ese Dios poderoso, y dijo: no, hombre, este es pecador. Y dice la Escritura que nos vio desde la eternidad, desde antes que naciéramos. Y eso le da más sentido y más peso, porque desde antes que naciera Luis, desde antes que naciera Noret, Liz, Pati, desde antes Él nos vio a cada uno de nosotros y dijo: claro que envío a mi hijo a morir por ellos. Y sabía los pecados de cada uno de nosotros, pero tal cual, no que a veces vienes: no, es que yo hice esto. No, o sea, en serio, di lo que hiciste. Pero hasta nos cuesta trabajo a veces decir lo que hicimos, pero Dios ya lo sabe y lo sabía. Y entonces dijo: voy a mandar a mi único hijo a que muera por ti, y a que muera por ti, y a que muera por ti. Y entonces cuando Él dice, y entonces Dios vio en los cielos a los hijos de los hombres, y entonces dijo: para ver si había alguno que entienda. Dijo: Señor, yo entiendo. Señor, yo entiendo. Y entonces que alguno diga: Señor, te necesito. En serio que te necesito. Como dirían los chavos, neta que te necesito. Y entiendo que no es por lo que yo hice, sino por lo que tú hiciste. Aún conociéndome, aún cuando he ejercido muchos años sin título, aún cuando no has sido tú el primero, Él murió por ti. Aún cuando Él envía a su único hijo a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros entonces pasáramos de muerte a vida. Si tú eres ese hombre o esa mujer, ponte de pie y dile: Señor, claro que aquí estoy. Claro que aquí estoy. Claro que entiendo. Dile: claro que de ahora en adelante entiendo que he pecado y ya no lo voy a seguir haciendo. Dile: entiendo lo que tú has hecho en la cruz. Vamos, levanta tu voz. Dile: entiendo lo que tú has hecho en la cruz. Entiendo perfectamente, Señor, que derramaste hasta la última gota de sangre, y valoro eso, Señor. Dile: y valoro. Vamos, dile: y valoro lo que hiciste en la cruz. Valoro tu sangre, Señor. Valoro, Señor, lo que hiciste. Y ya no quiero seguir así, ya no quiero. Dile: quiero comprometerme contigo. Vamos, dile: quiero comprometerme en serio contigo. Dile: no quiero vivir un instante más aquí en la tierra sin comprometerme contigo. Quiero hacerlo. Dile: Señor, quiero hacerlo. Quiero comprometerme contigo. Quiero que busques en toda la tierra y que me encuentres
encuentres a mí. Dile, vamos, dile, abre tu boca, dile, quiero que me encuentres a mí a esta pecadora, quiero que me encuentres a mí adorándote y buscándote, Señor, quiero que me encuentres a mí. Vamos, levanta tu voz y dile, Señor, quiero que me encuentres a mí adorándote. Quiero que me encuentres a mí, Señor, en las madrugadas. Quiero que me encuentres a mí, Señor. Quiero que ser una digna, un digno hijo tuyo. Señor, quiero que me encuentres a mí cuando mires a las tierras, Señor. Quiero que veas mi adoración. Quiero que veas mi adoración, Señor. Quiero causarte, Señor, una sonrisa cuando me veas. Y que no solamente, Señor, sea una persona, Padre Santo, más